procesos y del procesador. 2.1 nos habla sobre el concepto de lo que es un proceso. Un proceso no es más que un programa en ejecución e incluye los valores actuales del contador, del programa, los registros y las variables. Conceptualmente, cada uno de estos procesos tienen su propia CPU virtual. Desde luego, en la realidad verdadera, CPU conmuta con los procesos a otros. Un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en un conjunto formado por las primeras son las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador, su estado de ejecución en un momento dado, y esto es los valores del registro del CPU para dicho programa. Siguiente dice su memoria de trabajo, y es decir, la memoria que ha reservado y sus contenidos. A grandes rasgos, el proceso es lo que nosotros estamos ejecutando en el momento, ¿no? El programa que sea cual sea, que se esté ejecutando, ese viene siendo un proceso. ¿Qué es lo que conlleva tener un proceso? Nos dice el texto que debe de llevar lo que son las órdenes, los valores, el espacio en la memoria. Nos dice que debe estar el estado, que más adelante vamos a ver los tipos de estados en donde, que es de un proceso, y los valores del registro. Es decir, desde que yo le doy doble clic al programa, ¿qué es lo que va a suceder con él? Ya sabemos que todos los programas que vamos a ejecutar se tienen que cargar en la memoria. Ya sabemos que tiene que tener unos valores. ¿Cuáles son los valores? Los valores de poder trabajar en forma dinámica con el CPU, los valores de tener a lo mejor el reconocimiento de los dispositivos externos. Entonces, todo eso tiene que estar listo para poder ejecutarse, ¿no? Para poder trabajar. Otra información que permite al sistema operativo es su planificación. Esta definición varía ligeramente en el caso de sistemas operativos multadillo. Dice, donde un proceso consta de uno o más hilos. La memoria de trabajo, lo que viene siendo la compartida para todos los hilos, y la información de planificación, donde cada hilo consta de instrucciones y estados de ejecución. ¿Qué viene siendo un hilo? Más adelante lo vamos a ver un poquito más, más detallado, pero un hilo nos dice que es un proceso que se liga, que está ligado hacia el proceso principal. Los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo, así como también este debe de hacer cargo de la comunicación entre procesos, pero lo hace a petición de otros procesos. El mecanismo por el cual el proceso crea otro proceso se denomina bifurcación. Los nuevos procesos pueden ser independientes y no compartir el espacio de la memoria con el proceso que ha creado o ser creados en el mismo espacio de memoria. ¿Qué programa necesita otra aplicación para poder funcionar correctamente? La mayoría. Dame un ejemplo, Jonathan. Ok, a esos procesos principales, ¿sí? Los procesos que crean, ¿sí? Por ejemplo, el proceso para poder mandar a imprimir, el proceso para poder reconocer los dispositivos, como habíamos mencionado, a eso se les denominan bifurcación. Cuando un proceso manda a llamar al segundo, puede ser que sean en diferentes estados de memoria o puede ser que sean dentro del mismo espacio de memoria para poderlo ejecutar. Es a grandes rasgos lo que nos dice el tema. En los sistemas operativos multihilo, es posible crear tantos hilos como procesos. La diferencia estriba en que un proceso solamente puede crear hilos, un proceso puede crear hilos para sí mismo y en el que dichos hilos comparten toda la memoria reservada para el proceso. En este modelo,
todo software ejecutable de la computadora, lo que a menudo incluye al sistema operativo, está organizado en una serie de procesos secuenciales o de simples procesos. La idea clava aquí en que un proceso es una actividad de algún tipo. Tiene programa, entrada, salida y un estado. Se puede compartir un proceso entre varios procesos usando algún algoritmo de planificación para determinar cuándo debe de trabajar en un proceso para atender a uno distinto. Jerarquías de procesos dice que los sistemas operativos que mantienen el concepto del proceso debe de contar con algún mecanismo para crear todos los procesos necesarios. En los sistemas muy sencillos o en los diseños para ejecutar solo una aplicación. En otros sistemas operativos existen llamadas al sistema para crear un proceso, crear su memoria y ponerlo a ejecutar. Sea cual sea la naturaleza exacta de la llamada al sistema. Los procesos permiten poder crear otros procesos, por ejemplo en Minix, y los procesos se crean con una llamada sistema de fork, o lo que es bifurcar, que crea una copia idéntica del proceso invocador, y el proceso hijo también puede ejecutar otra bifurcación u otra bifurcación. Así, y es posible tener un árbol de procesos. Es decir, por ahí ustedes debieron haber visto precisamente la estructura de árbol. Entonces, en donde un proceso manda a llamar a otro proceso para poderse ejecutar. Entonces, el padre va a mandar a llamar al hijo. Ese hijo puede mandar a llamar a otro proceso o a otro hijo. Entonces, se va formando un árbol de procesos que esté ligado, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos? Como decía Jonathan, pues es el sistema operativo. El sistema operativo viene siendo el proceso padre, en donde se ejecuta, se guarda en la memoria, y de ahí se pueden estar llamando otros procesos para poder ejecutarse, ¿no? Por ejemplo, el contador, el reloj que viene siendo en el BIOS, los conectores o los dispositivos de entrada, los puertos de entrada o de salida. Entonces, cada uno de ellos va a mandar llamar un proceso para estar listo y estar ejecutándose, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. No, ok. Siguiente tema, dice que son los estados y las transiciones de los procesos. El principal trabajo del procesador es ejecutar las instrucciones de máquina que se encuentran en la memoria principal. Estas instrucciones se encuentran en forma de programas. Para que un programa pueda ser ejecutado, el sistema operativo crea un proceso y el procesador ejecuta una tras otra de las instrucciones del mismo. En el entorno de multiprogramación, el procesador intercala la ejecución de instrucciones de varios programas que se encuentran en la memoria. El sistema operativo es el responsable de determinar las pautas de intercalado y asignación de recursos a cada proceso. Entonces, nos dice que el trabajo principal de que nosotros tenemos con el procesador de nuestra máquina, pues es precisamente crear instrucciones y ejecutar procesos. El sistema operativo es el que va a permitir que el procesador se ponga a chambear de manera múltiple o de manera sencilla, que solamente se ejecute un programa a la vez o que sea multiprogramación, multiprocesos para poder ejecutar varios. Pero también nos dice que tiene que ser intercalado. Por ejemplo, ahorita en mi caso tenemos lo que es abierto la aplicación de Teams y tengo abierta la aplicación de Word en donde tengo el texto, ¿no? Entonces, si lo muevo o si genero alguna acción, de igual manera el procesador tiene que estar ejecutando paralelamente las dos aplicaciones, pero se le da un tiempo a cada uno, un intervalo para poder estarse ejecutando y desarrollando en forma correcta. Entonces, a eso es lo que nos estamos refiriendo. El sistema operativo, perdón, sí, el sistema operativo es el responsable de determinar las pautas de intercalado, como habíamos mencionado, y asignación de recursos para cada proceso. Aunque cada proceso sea una entidad independiente,
con su propio contador de programa y un estado interno, los procesos a menudo necesitan interactuar con otros procesos. Un proceso puede generar ciertas salidas que otro proceso utiliza como entradas. En el comando de shell, que viene siendo parte del núcleo, cuando un proceso se bloquea, lo que hace es que le es imposible continuar lógicamente, casi siempre porque está separando entradas que todavía no están disponibles. También puede ser un programa que conceptualmente está listo y las condiciones de ejecutarse se ha detenido porque el sistema operativo ha decidido asignar el CPU a otro proceso durante más tiempo. Es decir, cuando nosotros generamos un proceso, ¿sí? El proceso se supone que tiene que estarse trabajando de manera inmediata para nosotros tener una respuesta inmediata de lo que viene siendo el procesador, ¿no? Pero si tenemos asignado, hay programas que tienen asignado algún puerto en específico o a un espacio de la memoria en específico, si ese espacio está ocupado, tiene que esperarse a que se pueda desocupar para ejecutarse. De igual manera, el sistema operativo lo que hace es precisamente tenerlo en cuenta, aunque sea un proceso independiente. Un proceso independiente que es aquel que tiene todas las instrucciones y que no las comparte, pero tiene que tener su espacio en la memoria para poderse ejecutar. Entonces lo que tiene que hacer es estarse esperando a que se desocupe el espacio de la memoria en donde este programa o este proceso tenga que ejecutarse. Dice, durante un tiempo determinado, ¿no? Dice, estas dos condiciones son totalmente distintas. En el primer caso, la suspensión es inherente al problema. No es posible procesar la línea de comandos del usuario antes de que se teclee. Y en el segundo caso, se trata de un tecnicismo del sistema. No hay suficiente CPU para darle a cada proceso a cada proceso su propio procesador privado, ¿no? Tenemos los siguientes estados, que son 3. El primero es ejecutándose el proceso, que es usando realmente la CPU en ese instante. El siguiente es listo, en donde se puede ejecutar, pero se suspende temporalmente para dejar que otro proceso se ejecute. Y el siguiente, el último, es bloqueo, en donde no puede ejecutarse en tanto no ocurra algún evento externo. Estos son los 3 pasos principales que tiene que pasar un proceso para poder terminar, ¿sí? Mientras se está ejecutando, estar listo, está esperando a que suceda algo, está suspendido temporalmente porque otro proceso está en ejecución, porque todavía no se carga lo que es el programa completo en la memoria, entonces tiene que estar listo para poderse ejecutar, pero todavía no está disponible. Y el siguiente es el bloqueo, en donde dice que no se puede ejecutar en tanto no ocurra algún evento externo. Externo se refiere al proceso en sí dentro del procesador, ¿no? Que te manden la orden, que te manden los datos para poderse ejecutar, entonces está esperando la información, pero por mientras está bloqueado precisamente para no ocupar un espacio dentro de la memoria. Puede haber cuantas transiciones entre estos 2 estados, entre estos 3 estados. Dice, lo que viene siendo la transacción 1 ocurre cuando la transacción 1 es la ejecutándose, cuando un proceso descubre que no se puede continuar. En algunos sistemas debe ejecutarse una llamada al sistema, lo que es el block, para pasar a un estado de bloqueado. En otros sistemas, incluido el Minix, cuando el proceso lee de un conducto o de un archivo especial, por ejemplo, de una terminal, y no hay entradas disponibles, se bloquea automáticamente. Cuando nosotros estamos conectados en una red y estamos ejecutando un proceso o una aplicación en manera externa y que no hay entradas disponibles o no hay espacio disponible, se tiene que bloquear automáticamente para poder desocupar un espacio y poder nosotros ejecutarlo. Por eso se arman los cuellos de botella cuando tenemos un servidor de la misma capacidad que una CPU, ¿no?
De repente y ocupamos un servidor o una máquina para prepararla como servidor, pero resulta que no podemos poner una aplicación ahí en donde 5, 6 o 100 personas al mismo tiempo tienen que estar trabajando. ¿Por qué? Porque se hace el cuello de botella y no da la capacidad ni el procesador ni la máquina incompleta para darle respuesta a todos al mismo tiempo. Entonces, tenemos que esperarnos, o una de las terminales se tiene que esperar a que se desocupe una ejecución dentro de la memoria para poder trabajar en ese espacio. Por eso es mejor tener un servidor como servidor y poder dar lo que es la atención hacia las demás máquinas que dependan de él, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Muy bien. Las transiciones 2 y 3, que vienen siendo el listo y el bloqueado, son causadas por el planificador de procesos. Una parte del sistema operativo sin que el proceso se entere ni siquiera de que existe, ¿no? La transición 2 ocurre cuando el planificador decide que el proceso en ejecución ya se ejecutó durante suficiente tiempo y es hora de dejar que otro proceso tenga algún tiempo dentro del CPU. Habíamos mencionado en la clase pasada lo que era el tiempo, el quantum, ¿sí? Entonces, ese quantum es el tiempo que va a durar ese proceso dentro del procesador, ¿sí? Si el procesador es pesado o necesita mucho espacio, entonces va a llegar un momento en donde te diga el mismo procesador, oye, ya termínale, ¿sí? O ponte en pausa para darle chance a otro proceso que entre y entonces el sistema operativo ejecute la acción como si realmente estuviera ejecutando los dos programas al mismo tiempo. Pero hay un tiempo de vida dentro de ese procesador o tiempo no de vida, sino de trabajo durante el procesador que te va a decir, hay que cambiar el proceso para que se ejecuten los dos al mismo tiempo o simule que se ejecutan los dos dentro del mismo tiempo. En la transición 3, que es el bloqueo, ocurre cuando todos los demás procesos han disfrutado de una porción justa y es hora de que el primer proceso reciba otra vez el CPU para ejecutarse. Es decir, el bloqueo, después de que que ya tuvo el tiempo el procesador o que ya tuvo el tiempo el programa para estar dentro del procesador, el tiempo suficiente lo van a bloquear para que se ejecute el siguiente y cuando el mismo sistema operativo y el procesador digan, bueno, ya estuvimos lo suficiente trabajando con el segundo proceso, le vuelven a dar entrada al primer proceso para que se continúe ejecutándose, ¿no? Una cuarta transacción ocurre o acontece en un suceso externo que un proceso está esperando como la llegada de entrega. Si ningún otro proceso se está ejecutando en ese instante, se dispara de inmediato hacia la transición 3 y el proceso comienza a ejecutarse. Es decir, si no está ocupado y solamente hay un proceso que tenga que correr, automáticamente se continúa sin necesidad de estar bloqueado, ¿no? En caso contrario, el proceso tal vez tenga que esperar en el estado listo durante un cierto tiempo para que el CPU esté disponible, usando el modelo de procesos y es mucho más fácil visualizar lo que está sucediendo dentro del mismo sistema, ¿sí? ¿Alguna duda? Está medio revuelto, ¿no? Pero en realidad lo único que está ejecutando o lo único que nos está explicando es la manera en cómo va a trabajar un proceso o un programa, para no confundirnos, un programa dentro del tiempo del procesador, ¿no? El procesador tiene que dar lectura y ejecución de manera rápida internamente para que el usuario continúe trabajando sin tener que estar perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso?
pues bueno, pues en lugar de estar ejecutando 3 programas al mismo tiempo y esperarnos a que se ejecute uno, como se decía antes, con los sistemas operativos de monoproceso, o monotarea, perdón, entonces lo que hacía era ejecutaba un programa y cuando terminaba ejecutaba el segundo y luego ejecutaba la tercera. Programa o acción o código, ¿no? Y ahorita lo que está haciendo es simplemente el procesador en tiempos hace lo que es la ejecución de un programa, y luego termina, y luego el siguiente programa, y luego termina, pero el primero no había terminado por completo, entonces se le da otro tiempo, y luego se te acaba el tiempo, y luego empieza otra vez el segundo proceso para poder trabajar en forma de inmediata, ¿no? Lógico, si en el proceso 1 no existe el proceso 2, pues entonces tú empiezas a trabajar sin ningún problema y cuando se termine, pues entonces el procesador está listo para la siguiente tarea, ¿no? Entonces, pero no sé si quede algo claro. Siguen el tema de procesos ligeros o hebras, concurrencia, tipos de procesos concurrentes, secuencialidad. Y luego vienen, bueno, lo que son los archivos secuenciales y todo, la teoría de la seriabilidad. Déjenme ver cuántos temas son. 1, 2, 3. Son 6 temas en el archivo. 6. Pero no todos. Vamos a poner 4 personas que quieran participar. ¿Esto con qué fin? Nada más estoy hablando como merolico y en realidad no sabemos, o bueno, a mí no me queda claro si a ustedes les queda entendido. Entonces me gustaría 4 personas que pudieran exponer, que pudieran prepararse, organizarnos y que puedan participar y tomárselos en lugar de examen, esas exposiciones. Entonces, digo, tampoco no se trata de que ustedes vayan a exponer y dan clase y se acabó. Entonces, pudiéramos calificarlos precisamente con esa exposición, más aparte los trabajos que vayan a entregar. Y bueno, pues les calificaría esta unidad, la segunda unidad, ¿sí? Entonces, no sé si alguien de ustedes esté interesado en alguno de los temas. Tu hijo. Muy bien, déjame abrir un bloc de notas para apuntarlo. Yo ahorita te doy. Muy bien, Jonathan. ¿Te parece bien? Entonces, el 2.3, que es el que sigue, procesos ligeros, hilos o hebras. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe. Permítame. Rangel. Muy bien, ¿quién, perdón? Rangel Benítez. ¿Perdón? Rangel Benítez. Ok, el siguiente tema es concurrencia y secuencialidad. Pero nada más básate en lo que viene siendo concurrencia, porque son 2 temas en uno. Se explica por separado lo que son concurrencia y lo que es secuencialidad. La concurrencia habla también sobre los tipos concurrentes. Bueno, no es mucho, en realidad no es mucho. Te puedes aventar esa parte, ¿no? Lo que es concurrencia. Ok. Mándame, Jonathan. Es lo que iba a preguntarte. La siguiente clase se la tendríamos el miércoles. ¿Tú crees
suficiente tiempo para prepararte para el miércoles? Te pregunto, bueno, porque tú eres el primero en exponer, ¿no? Ok, pues entonces expondrías, empiezas el día del miércoles, hijo. Opción para exponer, bueno, déjame continuar y ahorita te explico, ¿no? ¿Hay alguien más, perdón, que quiera ayudarle a Rangel? Yo, profe. ¿Quién, perdón? Tobías. Tobías. Tobías Hernández. La parte de secuencialidad, ¿no? Sí. Sí. Ok, muy bien. Y yo creo que nada más, ¿no? Hasta ahí. Lo demás ya viene siendo planificación. Ok, bueno, Jonathan, como tú eres el primero, los demás también pueden hacer lo mismo. Para empezar, voy a sugerir que tienen dos opciones, ¿no? La primera es, bueno, preparar su información, dársela a sus compañeros a conocer por parte de compartir pantalla. Igual manera, les voy a encargar ese día, por favor, que puedan abrir sus cámaras, porque ustedes se van a dirigir con sus compañeros, ¿no? Cuando terminen la exposición, tienen la opción, si ustedes quieren agregarles algo más, algunos puntos extras a sus compañeros o que participen, pueden hacerlo por medio de de preguntas, una serie de preguntas, una serie de cuestionario o alguna interacción que gusten tener con él, ¿no? O con sus demás compañeros. Y sus demás compañeros, si responden de la manera correcta o participan, pues de igual manera ustedes pueden vamos a darles 10 puntos a cada uno de los compañeros que ustedes crean que le responden bien o con quien se dirija, ¿no? Entonces, esa es una de las opciones. ¿Cómo ven? ¿Sí? Está bien. Ok, por eso les preguntaba yo de si estaba bien para ese día, pero bueno, si dices que para el martes para el miércoles estás listo, pues entonces el miércoles se planea. ¿Cuánto tiempo puede durar la clase? Ustedes deciden. Puede durar solamente, vaya, el tiempo suficiente para que yo me dé a entender, 20, 30, toda la hora o 2 días, como ustedes lo necesiten. Y también el tiempo para las exposiciones, para las participaciones, también cuentan. Lógico, yo voy a estar conectado y viendo sus exposiciones y con eso vamos a estar apuntando tanto la lista de los chavos que participen para darles algún puntaje y a ustedes también, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. ¿Todo bien? Yo, Disculpe, profe. profe. En caso de que Byron, por ejemplo, acabe el mero miércoles, ¿ya seguiría yo o hasta la siguiente clase? No, yo creo que hasta la siguiente, Jorge, porque Okay. vamos a esperarlo a que termine. Después de que termine, si él va a ponerles a hacer algún proyecto, alguna práctica, darles el tiempo todavía también. En dado caso que él decida que no se merece ningunos puntos y que no le vaya a dar nada, de igual manera como que ya te podemos dar oportunidad de que tú te prepares para la siguiente clase. No pasa nada. Todavía estamos en tiempo. Okay. ¿Sí? Ok. Ok. Ya está. ¿Alguien más, Tobías, si vas a preguntar algo? Y iba a preguntar lo mismo que mi compañero Jorge. Ok. Pues entonces, si no tienen ninguna duda, pues nos veríamos el día del miércoles con la presentación de Jonathan. ¿Sale? Que tengan buena tarde. Hasta el miércoles, profe. Hasta el miércoles. Buen día, profe.